Bueno, hoy vamos a continuar con Cristología. Ya venimos viendo, avanzando sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y hemos comenzado viendo a Jesús como Dios, con las pruebas bíblicas de que Él es Dios, que Él es 100% Dios. Hemos visto a Jesús como hombre, mostrando su condición de hombre, porque Él es 100% Dios y 100% hombre. Y hemos visto también a Jesús como siervo, que esa fue la clase anterior. Hoy nos toca ver una faceta más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Si quieren cerrarla esa ventana, porque hace mucho ruido. Hoy vamos a ver sobre Jesús como Salvador. Si bien es cierto, muchos de los conceptos lo hemos visto en la materia anterior, en soteriología, doctrina de la salvación. Hoy vamos a focalizarnos especialmente en la persona del Salvador. Entonces es bueno que en esta tarde podamos ver lo que la Escritura nos enseña acerca de nuestro Salvador. Si bien es cierto, ya había profecías del Antiguo Testamento acerca de que Jesús iba a ser el Salvador, pero no se lo llamaba Jesús, no se lo mencionaba como Jesús. Se profetizó como el Mesías, como el libertador, como el Redentor o como el Rey, que es lo que el pueblo de Israel esperaba permanentemente: un Mesías, un libertador, un Redentor, un Rey sobre la nación. Y si bien es cierto, uniendo un poquito sobre la vida de Jesús como hombre aquí en la tierra con lo que nos toca ver hoy, podemos ver realmente de que Él, siendo Dios, se despojó, se humilló, se encarnó, nació de la Virgen María, y conocemos todo lo que él vivió. Y todas esas cosas fueron cumplimientos, hermanos, ¿sí?, de profecías anteriores. Cumplimientos de acerca de que iba a nacer en Belén, de que iba a nacer nacido de una virgen. Hay muchas cosas que hacían referencia al nacimiento de Jesús. Pero hoy vamos a ver 5 o 6 puntitos panorámicos sobre Jesús como Salvador. Lo primero es qué es lo que pasó con el hombre que se requiere de un Salvador. ¿Por qué hablamos de Jesús como Salvador? Y hay una de las ilustraciones de Swindoll que él dice: si la humanidad necesitaba conocimiento, Dios hubiera enviado un maestro. Si la humanidad necesitara de sanidad, hubiera mandado un médico, ¿sí? O sea que el envío de Jesús con una misión determina la gravedad del asunto. Entonces lo que podemos ver nosotros es que Jesús vino a este mundo con una misión clara, bien definida, con un propósito bien definido, y por eso es que se lo llama el Salvador. El verbo, la acción de salvar, significa, ¿se acuerdan qué significaba salvar? Muy bien, sacar de un peligro inminente a alguien o algo y ponerlo, colocarlo en un lugar seguro. Entonces, la acción de Jesús como Salvador es esa. Él venía a salvar a los que estaban en un peligro inminente y llevarlo y ponerlo a salvo en un lugar seguro. Entonces, lo que vamos a ver es qué pasó con el hombre, qué pasó con la creación. Vamos a ver el segundo punto, de qué vino Jesús a salvar al mundo. ¿Cuál es el motivo? ¿Sí? Él vino a salvar, ¿para salvarnos de qué? Y esto es como que preguntamos a cualquier persona: ¿usted se ha salvado? Oh, sí, me gané la lotería y ya estoy salvado para toda la vida, ¿sí? O sea, ¿qué se entiende por el concepto de salvar? Si decimos a alguien que acaba de salir de una inundación: si usted es salvo, te va a decir: claro, si no me agarraba de ese árbol o de ese tronco de árbol, no me salvaba. Entonces, cuando hablamos de salvación y lo relacionamos con la misión de Jesucristo, lo que tenemos que preguntarnos es: ¿de qué vino a salvarnos Jesucristo? Y el tercer punto es: ¿cuál es la condición del hombre después de la caída? ¿Y por qué era tan inminente? ¿Por qué era tan grave la situación del estado de la humanidad? Y vamos a ver, obviamente, la pregunta: ¿a quiénes vino a salvar Jesús? ¿Realmente es el Salvador del mundo? ¿Qué se entiende por el mundo
o qué se entiende por todos, ¿sí? Entonces vamos a tratar de ver un poquito eso también. ¿Y por qué Jesús y no otros? ¿Por qué la persona de Jesucristo? ¿Por qué Él y no otros? ¿Por qué no ángeles o querubines o todos los ángeles? ¿Cuál fue la autoridad empleada por el Padre o el plan del Dios eterno para que sea Jesús? Y terminamos con lo que logró Jesús al morir en la cruz del Calvario. Entonces, panorámicamente vamos a ver en esta tarde sobre lo que significa Jesús como Salvador. Lo primero que tenemos que ver nosotros es que Dios no comete errores. Ese es el principal, o digamos así, donde podemos desprender nuestra enseñanza. La humanidad necesita un Salvador, pero Dios no comete errores. No fracasó Dios al crear al hombre, sino que Adán y Eva, su mujer, especialmente Adán, ha sido creado, como dice la palabra, en un estado perfecto. Dios que todo lo que había hecho era bueno, en gran manera, era perfecto. Y por lo tanto, Dios, al crear a Adán como el primer hombre, y de Adán crear su compañía idónea, la mujer, se transformaron inmediatamente en Adán vendrían a ser cabezas federales de toda la humanidad. ¿Qué significa algo federal? Algo genérico, general, ¿sí? Representantes de todos. Por ejemplo, en este caso, en nuestro país, el presidente es cabeza federal de todos nosotros. Es el que nos representa en todo lugar donde estén, ¿sí? Donde viaje al exterior, donde estén, es cabeza federal. Lo que es capital federal no es que la capital federal es de Buenos Aires, no. En Buenos Aires está la capital federal que corresponde, ese territorio corresponde a todas las provincias. Nosotros somos dueños de parte de ese territorio. ¿Por qué? Porque somos de la provincia de Tucumán, pero en lo federal nosotros tenemos allí también patrimonio, y es algo que nos corresponde a nosotros también. Entonces, en ese lugar donde se dicta gobierno, ese lugar es representativo para todos. Entonces, como Dios es un Dios creador y es legislador, para que el hombre sea obediente a la ley de Dios y desde su descendencia todos tengan que ser obedientes a la ley de Dios, Dios constituyó a Adán como cabeza federal de toda la humanidad. Por eso es que nosotros no podemos decir, yo no he pecado, ha pecado Adán, así que no me culpen a mí de pecado. No, porque si el representante, el rey, el presidente de una nación va y provoca una guerra contra otro país, otra nación, los hechos y los dichos responsables de ese personaje federal nos representa y nos involucra a todos nosotros. De la misma forma, Adán fue cabeza federal de toda la humanidad. Pero también hay características que el estado de Adán y de Eva, su mujer, antes de la caída, eran hechos a imagen y a semejanza de Dios. Por lo tanto, no tan solo podemos ver que la descripción es lo que Jesús nos reveló después cuando nació, de que físicamente nosotros fuimos hechos a imagen de Él, porque hemos tomado la imagen de Dios y Jesús es la imagen visible de ese Dios invisible, sino que fuimos creados en la perfecta santidad, ¿sí? Pureza. Podríamos decir, el hombre fue creado sin ningún tipo de imperfección, sin ningún tipo de pecado. La relación era perfecta con Dios y por lo tanto Dios, que es 3 veces santo, podía tener una perfecta relación con el hombre creado. Entonces, esa condición nos llevó a que sea el modelo ideal de cómo vivir el hombre relacionado con Dios. Por la santidad, por la obediencia, por comportarse conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasó? El hombre tomó en esa santidad y libertad una mala decisión, ¿sí? El único que poseía el libre albedrío, literalmente libertad para escoger entre lo bueno y lo malo, era Adán, ¿sí? Adán, Dios lo creó en un estado condicional, no incondicional. Tanto Adán como los ángeles fueron creados en un estado
condicional. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a sus hechos voluntarios podrían ellos obedecer o desobedecer. No existe otra explicación para esto, solamente de que Dios había creado al hombre en forma libre para decidir ante lo que Dios ponía como ley. Ahora, fíjense ustedes de que si el hombre no hubiese sido creado en estado condicional, sino incondicional, quiere decir de que el hombre no hubiera podido escoger, no hubiera tenido la facultad de obedecer con libertad, porque si no tenía la opción obedecer o no obedecer, pecar o no pecar, el hombre no tendría de qué preocuparse, ni Dios tendría que preocuparse, pero no, Dios le puso condiciones al hombre. Y las condiciones las vemos nosotros en Génesis 2:15, cuando dice que Dios formó en el huerto del Edén y creó todos los árboles, y también estaba allí el árbol de la vida, y también estaba allí el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le dijo, de todo árbol podrás comer, pero de este árbol que está en el medio del huerto, este árbol no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces había una condición. Y el hombre, creado en estado de condicional, podía él entender qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal. No así después del pecado, el hombre ya no tuvo libre albedrío. ¿Tiene libertad de decisión? Sí, por supuesto que tiene. Nosotros decidimos todo el tiempo, la gente decide todo el tiempo. Qué comer, qué vestirse, a dónde viajar, qué hacer. Puede hacer muchas de esas cosas. Pero lo que no tiene es la aptitud o la habilidad de hacer lo bueno. Según Génesis, capítulo 6, dice el versículo 5, de que de continuo solamente el pensamiento del corazón de ellos, de los hombres malvados, era solamente el mal. Ante la opción hacer el bien o hacer el mal, de continuo hacían el mal. ¿Por qué? Porque ellos desde Adán, como resultado de la caída, que ya lo vamos a hablar, no podían ellos ser libres para escoger lo bueno, porque eran esclavos del pecado. Entonces, Adán toma una mala decisión. En esta condición y en esta ley o en este requerimiento de obediencia que tenía Dios, de que de ese árbol no debía comer, justamente la mala decisión llevó a que Adán desobedeciera y cayera de un estado perfecto de relación con Dios, y especialmente de una comunión y de una vivencia espiritual y natural en el estado de perfección. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Las consecuencias inmediatas revelan primero que hay un Dios veraz, ¿sí? Que Dios dijo, del día que de este árbol comieras, va a pasar esto, ¿sí? O sea, encontramos el carácter de un Dios veraz, no nos engañó, no les mintió. Les dijo que la desobediencia iba a traer acarreado consecuencias. También encontramos el carácter justo de Dios, porque Dios podría haber dicho, te dije que no hicieras eso. Bueno, vamos a hacer de nuevo que no pasó nada, sigamos adelante. Como nosotros aplicamos mal nuestra justicia, nosotros somos los que hacemos esto. Bueno, hagamos de cuenta que no pasó nada, sigamos adelante. Bueno, para nosotros no pasó nada, pero nosotros estamos siendo moldeados al carácter de Cristo. Pero en estado de perfección, cuando seamos transformados en gloria como Cristo, no vamos a poder admitir ningún error. ¿Por qué? Primeramente porque la justicia de Cristo es totalmente la que gobierna nuestra vida. Mientras tanto, nosotros estamos batallando y luchando con nuestra vieja justicia, la justicia del hombre, nuestros pensamientos, de que a veces hasta en la crianza de nuestros hijos nosotros decimos, bueno, hagamos de cuenta que no ha pasado nada, borrón y cuenta nueva, vamos para adelante. Y eso no es aplicación de la justicia. El carácter justo de Dios muestra de que Adán pecó, Adán debía ser castigado, ¿sí? Debía ser castigado. Entonces las consecuencias que inmediatamente revela la palabra es la caída, ¿sí? La caída del estado de gracia, la caída inmediatamente del favor de Dios. Ahora, no se desligó Dios con su gracia y su misericordia del hombre, porque no murió inmediatamente, ¿sí? Si no, sería Adán, apenas comió de ese fruto que Dios había prohibido, inmediatamente de cabeza al infierno, ¿sí? Adán y luego Eva.
No, allí hubo gracia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no murieron inmediatamente. Lo que pasó es que hubo un acceso por la desobediencia, el pecado, y el pecado abrió otra puerta a la muerte. Entonces el hombre, lo que sucedió, que esa ruptura de la comunión perfecta con Dios, produjo lo que es la muerte espiritual de Adán y de Eva. ¿Qué quiere decir? Que ya no había una relación con Dios y que la descendencia inmediata de Adán y de Eva, apenas naciesen el primer hijo de ellos dos en estado de caída, ya no era semejante a Dios, sino que era semejanza a Adán. Por lo tanto, esa simiente del pecado ya comenzó a tener propagación en toda la humanidad porque las cabezas federales ya estaban caídos. Entonces, la muerte entró en el hombre, pero la primera muerte que entró es la muerte espiritual, que era la separación de ¿qué? ¿Se acuerdan? De Dios con el hombre, espiritual. Esa es la muerte física, ¿sí? La muerte física era ¿cuál? La separación del alma del cuerpo. Pero ahí no se murió Adán inmediatamente, vivió muchos años más y engendró hijos e hijas. Por lo tanto, la gracia estaba manifestada allí. Pero sí Adán había muerto inmediatamente en la vida espiritual, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no había una comunión ni una relación con Dios. ¿Dónde se lo ve? En la reacción de Adán inmediatamente. Esconderse, avergonzarse, culpar a Dios, responsabilizar a Dios de que Él no le pidió a esa mujer que ella le dio de comer. Y obviamente la maldición de su desobediencia como consecuencia a toda la creación, al trabajo del hombre, al alumbramiento de la mujer, y todo esto trajo una clara consecuencia. Pero cuando el hombre muere sin Dios, se manifiesta el cumplimiento de un castigo severo y eterno, que es la muerte eterna, ¿sí? Que eso es ya la separación del cuerpo del alma, porque antes no se separa el cuerpo, salvo que estemos, no sé, en otra dimensión o qué sé yo, pero ninguna persona, o sea, va a andar caminando por la calle si no tiene vida biológica. Entonces, cuando una persona muere, inmediatamente la separación del alma del cuerpo. Pero si esa persona se murió sin Cristo, sin la salvación de Jesucristo, ya entró a un estado de muerte eterna, donde va a estar siendo aplicado el castigo y la condenación eterna. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es que la consecuencia tuvo caída y corrupción total, ¿sí? En una forma radical, no como el pensamiento del monje Pelagio, que decía que el hombre está parcialmente enfermo, no está caído ni contaminado. No es así, el hombre radicalmente, integralmente, totalmente pasó en un estado de depravado, ¿sí? Sus pensamientos, sus acciones, sus intenciones del corazón, las maquinaciones, lo que hace, lo que habla, lo que dice, todo esto ya estaba totalmente contaminado. Y por ende también la simiente del pecado empezó a multiplicarse en la descendencia. El hombre cayó en corrupción total y radical ante la presencia de Dios. ¿Hay alguna posibilidad de que algún ser humano viva absteniéndose y que no peque jamás? No, ¿sí? Vamos a ver qué dice segundo de Timoteo 2, 25 y 26. Y vamos a ver por qué no hay ninguna posibilidad de que algún ser humano viva en este mundo sin pecar. Esto mostrando evidencia de lo cuán dañino, contaminante es el pecado. Segundo Timoteo, capítulo 2, versículos 25 y 26. Dice: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda el arrepentimiento para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ninguna persona puede dejar de pecar libremente o poniendo decisión voluntaria, porque la mente de la persona sin Cristo está cautiva a voluntad del diablo. O sea que jamás el diablo lo va a llevar a hacer algo bueno, y mucho menos
buscar a Dios. Por eso Pablo dice, no hay quien busque a Dios. Ahora, también encontramos nosotros de que necesitamos una salvación porque el estado en que el hombre está realmente es peligroso. Romanos capítulo 5, versículo 12, nos enseña lo siguiente. ¿Cómo sucedió esto? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El solo hecho de nacer en este mundo, apenas abrimos los ojos en este mundo, ya se evidencia de que ha nacido un pecador, ¿sí? Bonito, por cierto, hermoso, pero pecador. La naturaleza que ya viene en su concepción, en su gestación, es pecador. Y la Escritura dice, todos pecaron. Entonces, si podemos nosotros, ¿por qué el hombre necesita salvación? Es que se da justamente el tema del estado de la caída del hombre. El hombre fue creado perfecto, pero no iba a arruinar los planes de Dios la desobediencia del hombre, sino que el plan de salvación que traía gloria, iba a glorificar al Padre en una expresión máxima, se iba a desarrollar a partir de este incidente. En otras palabras, todo esto fue planificado soberanamente en el decreto eterno de Dios de que esto suceda así, porque es lo que Dios recibe más gloria. Entonces uno se puede preguntar, ¿por qué Dios permite todo esto siendo que Él es bueno? ¿Y por qué permite todo esto? El pecado, la muerte, la maldad, la violencia. ¿Acaso Dios es injusto? Preguntan algunas personas. Pero lo que nosotros podemos entender con la palabra de Dios, de que si todo es para la gloria de Dios, todo esto es un plan decretado eternamente con soberanía y mucho amor y misericordia de Dios, el glorificar sus atributos. Si el hombre no caía en esta condición, Dios no puede glorificar su gracia, su misericordia, su redención, no puede glorificar al Hijo y exaltarlo hasta lo sumo por haber hecho la obra de rescate que Él hizo. Entonces lo que podemos ver nosotros es que hay una expresión clara del amor de Dios y de la planificación para su gloria. El segundo punto que es muy importante es ver de qué Jesús vino a salvar al mundo. Si bien es cierto, Jesús es identificado y anunciado por Juan el Bautista cuando él estaba bautizando en el Jordán y apareció Jesús ese día. Juan lo presenta públicamente diciendo, he aquí, ¿qué cosa? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, nosotros podemos tomar posición de que Jesús vino a salvar al mundo. Y el texto más famoso de la historia del cristianismo es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero sin embargo en la Escritura también aparece en una de las cartas de Juan que no debemos amar al mundo, porque si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿hay contradicción aquí? No. Pero muchas personas que no lo ven de la forma espiritual y con la comprensión de la palabra del Señor pueden decir, allí hay una contradicción, ¿cómo Dios puede amar al mundo y nos prohíbe a nosotros que no amemos al mundo si no su amor no está con nosotros? Bueno, aquí está el punto. Necesitamos nosotros entender qué dice o qué quiere decir la palabra cuando dice mundo o cuando dice todos. ¿Realmente son todos los que se van a salvar? ¿Realmente Él vino a salvar a todo el mundo? Hay un texto que se cita principalmente en Primera de Juan, en el capítulo 1, haciendo referencia a la redención total del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, perdón. ¿Lo tenés el versículo, por favor? Capítulo 2, versículo 2. Léelo, Juan.
Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Acá Juan deja textualmente la interpretación que sin un contexto, fuera del contexto, el texto podría decir claramente de que Jesús vino a ser propicio para el pecado, no tan solo los de nosotros, literalmente hablando, sino también por los de todo el mundo. Entonces, tomando este punto, diríamos, Jesús vino a salvar al mundo, sacando el contexto, ese texto diríamos, claro, y literalmente dice eso. Pero, ¿realmente Jesús va a salvar a todo el mundo? ¿Todo el mundo es salvo? Claramente, y la respuesta es obvia, no. Si no, no existiría un infierno. Si no, no habría un juicio final. Y si no, no habría la predicación y la exposición de la palabra que los rebeldes y que los que rechazan la gracia tienen un lugar de condenación. Si existiese la posibilidad de que todo el mundo se salve, la pregunta es, ¿habrá gente que merecía por su estado y por su rebelión ir al infierno y sin embargo fueron al cielo? Hay preguntas que nosotros decimos, bueno, no me compete a mí responderla porque no lo sé. Pero lo que sí podemos ver nosotros es que la Biblia enseña de que hay quienes van al lugar de tormento y hay quienes irán a la presencia del Señor. El mismo capítulo 25 de Mateo, cuando está hablando de el juicio a las naciones, el mismo Señor Jesús dice que el día que Él venga en su gloria con sus santos ángeles, se sentará en su trono y apartará, va a separar las ovejas de los cabritos. A su derecha irán las ovejas y a su izquierda irán los cabritos. Y a sus ovejas les dirán, venid benditos de mi Padre, heredad del reino, preparados para vosotros desde la fundación del mundo. Y a los de su izquierda le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces decimos, Jesús no está engañando. Por lo tanto, cuando se entiende de que Él vino a salvar al mundo, no está haciendo referencia a la particularidad de cada uno de los individuos, sino que está haciendo referencia a un pueblo escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo, que según la visión de Juan en el Apocalipsis vio que ese pueblo está integrado étnicamente por todas las naciones, por todos los pueblos, por todas las tribus, por todas las lenguas. Eso es lo que vio Juan. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que ver es que la condición del pecado y la caída que trajo como resultado del pecado de Adán afectó y contaminó a todos. No hay justo ni aún uno. Aún todos nosotros éramos en ese estado enemigos de Dios. Pero fíjense ustedes, mis hermanos, que Jesús vino a este mundo para hacer algo específico. Primero, hemos mencionado que en Edén inmediatamente se manifiesta el carácter justo de Dios. Ahora, si tenemos un Dios justo, ¿qué es la obra o la actitud que Dios tiene ante la injusticia o ante la culpabilidad? Si alguien puede buscar Éxodo 34:7, por favor. Fijémonos qué dice la palabra como un carácter del Dios justo. Hay otros textos más, como el Salmo 5:5 o el 7:11 también haciendo referencia a esto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Éxodo 34:7. Ajá. Bajo ningún aspecto, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. El carácter justo de Dios es esto. Por lo tanto, Dios el Padre, en su carácter justo y santo, 3 veces santo, ante el estado del hombre pecador, no puede tener por inocente al culpable. Lo principal que tenemos que tener en cuenta es que
Cada vez que hay un acto de infracción a la ley de Dios, el carácter justo de Dios no se tarda. Es inmediatamente la respuesta lógica de un juez justo, un juez perfecto, que hace aplicar su ley debidamente y cuando se infringe la ley, debidamente castiga la infracción de la ley. Por lo tanto, un Dios justo no puede tener por inocente al culpable. ¿Cuál es el estado de toda la humanidad? ¿Culpable o inocente? Culpable. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con el ser humano ante los ojos de Dios? ¿Cuál es su estado? Está bajo condenación. Por lo tanto, Jesús vino a este mundo para salvarnos, valga la palabra y valga la expresión, librarnos. ¿Se acuerdan que era salvación? La acción de rescatar a alguien de un peligro inminente y trasladarlo a un lugar seguro, a salvo. Jesús descendió de los cielos porque había un pueblo que, según dice Pablo en Efesios 1:6, fue escogido antes de la fundación del mundo. Según como dice el apóstol Pedro en su carta, fuimos escogidos y comprados y llamados y adquiridos como una nación santa. Ese pueblo estaba en la misma condición que todos bajo la ira de Dios y que Dios va a derramar su justa ira de condenación. Por lo tanto, eso se llama de que Jesús vino a salvarnos de la aplicación de la justa ira de Dios. Jesús vino a salvar a todos aquellos que estaban bajo la ira de Dios. ¿Vamos bien hasta acá? O sea que Jesús tenía un plan definido. No era hacerle un boquete en la cárcel y sacarlo. No era hacerlos huir. No era eso. La idea era que ante el tribunal, ante la justicia de Dios, nosotros salgamos por la puerta principal absueltos, sin deudas, sin castigos, sin condenación. Ese era el fin por el que Jesús vino a este mundo. Él vino a darte libertad para que la justicia de Dios no se aplique en vos. En eso consiste la salvación. ¿Para qué vino Jesús? ¿De qué vino a salvar al mundo? Por lo tanto, nosotros podemos ver de que Él nos vino a librar de su ira, pero para aplicar también su justicia. En un fallo judicial hay dos sentencias: o es culpable o es inocente. O se aplica la condenación o se aplica la libertad. Pero no hay empate, no hay un término medio. O se es o no se es. Ese es el fallo final. Y fíjense ustedes de que Dios necesitaba poner en orden lo que se había deshecho desde el Edén. Y todo ese lapso de tiempo que ha pasado desde Adán hasta la cruz no es otra cosa más que la aplicación de la gracia y la misericordia de Dios hasta que se manifieste el tiempo. Como dice Gálatas 4:4. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de la ley y nacido por el Espíritu Santo. Esa es la obra en un tiempo señalado, en un tiempo establecido por el Señor. Por lo tanto, ese fallo judicial, habían ante la presencia de Dios quienes iban a recibir la ira y quienes iban a recibir la justicia. Pero ¿cómo lo hacemos? Le hago una pregunta. Vayámonos a la imaginación a un juez terrenal. Y dentro de los jueces terrenales hay jueces que son corruptos y hay jueces que son honestos. Hay jueces que son los que aplican bien la ley y otros que aplican mal la ley. Pero ante los ojos de Dios y a la luz de la palabra, ¿cómo es la justicia de esos hombres? De todos los seres humanos, incluyendo a estos jueces humanos, la justicia del hombre siempre va a ser como un trapo inmundo. La característica de la justicia, por ejemplo, si hay un juez corrupto y detienen a un hombre que robó 2 gallinas o, 2 kilos de frutilla, ¿sí? Y lo ponen en el banquillo.
y aparece otro hombre que robó 20 millones de dólares. Y ese es el criterio del juez corrupto. ¿Cómo va a sancionar la justicia para un juez corrupto? Al que mejor lo beneficien, ¿cierto? El pobre que robó la frutilla está sin ofrecer nada, ya se las comió. Pero el otro le puede hacer un guiño de ojo diciendo, después arreglamos. Y el criterio de ese juez puede ser manipulado por el interés, ¿sí o no? Vamos a un juez justo, honesto, el juez honesto. El juez pone la misma pena para un hombre que robó 2 kilos de frutilla que el que robó $20,000. Un juez honesto pone la misma pena. ¿Cadena perpetua para los dos? No. Porque el criterio que aplica el juez, ¿qué dice él? ¿Cómo razonaría un juez que dice? Entonces, ¿cómo? La magnitud del daño. ¿Qué es lo que mira el juez? Vamos a llamarle a uno ladrón de frutilla y el otro ladrón de dólares. Ajá. Entonces, fíjense. De acuerdo al delito, ¿sí? A este probablemente le dicen, che, paga 2 kilos de frutilla y andate a la casa. Al valor de lo que ha robado, ¿sí? Y al otro probablemente lo pongan unos cuantos años preso hasta que devuelva todo. Probablemente. ¿Dónde está el criterio? ¿En que los dos son ladrones o en lo que hicieron? ¿Eso ante los ojos de Dios es así o no es así? Ajá. ¿Por qué la justicia del hombre es inmunda? Porque la justicia del hombre toma el criterio por lo que hace. Pero la justicia de Dios toma el criterio por lo que es. No por la acción, sino por la condición. Y el problema del hombre es que la condición del hombre es pecador. Por más de que yo no haga nada, por más de que yo sea la persona moralmente intachable, que tenga la opinión de todo el vecindario que diga, esa persona, ese hombre es un santo. ¿Cuál será la condición? ¿Es acción o es condición? ¿Qué es lo que mira Dios? Dios mira la condición. El hombre es pecador. Y exactamente, todos pecaron, dice Romanos 3:23. Todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Y según Juan 3:36 dice que el que rehúsa creer ya está bajo la ira de Dios, ya está condenado y está bajo la ira de Dios. Por lo tanto, fíjense en ustedes, Jesús viene a este mundo porque en este mundo todos los seres humanos tienen la misma condición. Son culpables por ser pecadores. Todos merecen ir al infierno. Pero si yo hice poquitos pecados, fíjate aquel, es un profesional del pecado. Yo soy poquito pecador. ¿Dios mira lo que haces o lo que sos? El estado y la condición del hombre es pecador. Por eso que uno no se hace pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Esa es la naturaleza. Por lo tanto, vemos nosotros de que acá había algo muy claro. Primero, el hombre cayó y Adán es el que introduce todo esto en la humanidad, desde Adán. Como condición, digamos, en nosotros y Hitler no hay ninguna diferencia. Ninguna. Como condición, absolutamente ninguna. Si uno sale a hacer encuesta y preguntar quién es más malo, ¿es Hitler o es, qué sé yo? Gandhi. Dos referentes, íconos mundiales. Obviamente se va a llevar todos los tildes Hitler, porque la gente que mira la acción, pero lo que Dios sanciona es la condición del hombre. Entonces, ¿cuál era la condición del hombre en estado caído? Todo esto éramos nosotros.
Todo esto éramos nosotros. Y mucho más, si tuviéramos que desglosar cada actitud. Pero la Biblia lo primero que dice es que éramos enemigos de Dios. ¿Quieren que vamos leyendo esos textos? Si quieren ir buscando uno cada uno un texto, así participamos bíblicamente con esto. ¿Qué dice la Biblia de cuál es la condición del hombre caído? ¿Por qué es que no se trata de lo que hago, sino de lo que soy? Y mi naturaleza era ser un hombre pecador, depravado, corrupto, y por eso es que nosotros, para ser hijos de Dios, tenemos que nacer otra vez, una nueva naturaleza, ¿sí? Dice la Biblia que éramos enemigos de Dios. Romanos 5:10, alguien que lo lea, por favor. Fuerte. Porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Gracias. Primero, la primera línea del versículo dice que éramos enemigos de Dios. Y si unimos este texto con Santiago capítulo 4, versículo 4, ¿cómo alguien es enemigo de Dios? Cuando se hace amigo del mundo, cuando vive del mundo, ¿sí? Cuando vive en el mundo, ¿eh? Justamente en inglés, en es in, ¿no es cierto? Inmundo, ¿no es cierto? Pero fíjense ustedes que dentro de mi naturaleza del mundo, que nosotros disfrutábamos del mundo, nuestra condición era enemigos de Dios. No amigos, enemigos de Dios. ¿Cuáles son las actitudes de alguien que tiene enemistad contra otros? Comenzando, le soplo, le ayudo, comenzando por el odio. Ignorancia, que no lo tenés en cuenta, ¿sí? No hay ninguna comunicación con el enemigo, ¿sí? ¿Qué más? Celos, envidias. Está esperando que le pase algo al otro, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Para llamarlo y lamentarse? No, decía, ahí tenés, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué otra actitud tiene? Enojo permanente, resentimiento es esa persona. Si se encuentra en la misma sala de espera de un médico con ese enemigo, ¿qué va a hacer? Me voy. No puedo estar con esa persona en ese mismo lugar, ¿sí? Se queda para incomodarlo, para provocar, ¿no es cierto? Es el estado de enemigo. Muy bien, vamos al plano de un inconverso delante de Dios, con lo que hemos hablado. Un inconverso ante Dios, siendo enemigo, ¿cuáles son sus actitudes? ¿Odia a Dios? Sí. Y si dice que ama a Dios, ¿cuál Dios es? El Dios que ellos han inventado. Es el Dios que ellos dicen que aman, pero no es el Dios de la Biblia. Porque apenas comienzan a hablar del Dios de la Biblia y su carácter, ¿cómo se comportan? Inmediatamente se enojan, ¿sí? ¿Qué más? Dijimos ignorancia. ¿Cómo trata un impío a Dios? No lo tiene en cuenta. No lo tiene en cuenta, lo ignora, ¿sí? Consulta a Dios cuando está por hacer una transacción o cuando está por tomar una decisión importante, va a pedirle a Dios. No. Indiferencia total. ¿Tiene rencor contra Dios? Sí. Independencia. Quiere vivir sin las leyes de Dios. Muy bien. ¿Qué otra cosa dice la Biblia? Éramos esclavos del pecado. ¿Sí? ¿Qué dice Romanos 6, versículo 17? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Hasta ahí nomás. Éramos enemigos y antes éramos también esclavos del pecado. Muy bien, vamos a la característica de un esclavo terrenal, en la época de los esclavos. ¿Cuál era la característica de un esclavo? ¿Tenía decisión? No. ¿Qué más? Estaba solamente para obedecer a su amo. Y si no obedecía, castigado duramente. ¿La pasaba bien? ¿Qué había? ¿Cuál era la característica de la vida de esa persona? Sufría permanentemente. Era infeliz. ¿Tenía descanso? No. Por eso se llama esclavitud del pecado. Una persona que está sin Cristo, ¿cuál es su condición? Esclavos del pecado. ¿Qué puede hacer? ¿Disfruta el hombre?
Por más que diga, che, qué lindo, mira, anoche nos tomamos así una cerveza. Hicimos esto, hicimos aquello, hicimos esto otro. Aparentemente lo disfrutan, pero ¿realmente lo disfrutan? No, porque ¿qué consecuencia dejan todas esas cosas? ¿Puede dejar de pecar una persona que es esclava del pecado? No, peca queriendo y aún no queriendo, porque su naturaleza lo lleva a pecar. Así éramos nosotros, esa era la condición. No podíamos negarnos a pecar. Ahora bien, Cristo nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Ya no servimos más al pecado. Por lo tanto, ya como cristianos ya no pecamos nunca más, ¿no es cierto? Sí pecamos. Ahora, ¿por qué pecamos si ya no somos esclavos del pecado? Si ya no estamos, ¿cómo? Porque queremos. Porque es nuestra lucha con nuestra carne todos los días. Y porque la concupiscencia de nuestra carne, que responde al apetito de la carne, a la ley del pecado, se levanta contra mi espíritu. Y ahí está la oposición, ahí está la lucha permanente. Y cuando pecamos, según Santiago, cuando cedemos, cuando bajamos los brazos, cuando nos ha seducido la tentación y la concupiscencia de mi carne abrazó esa tentación, entonces di a luz al pecado. ¿Y cómo se siente un pecador? Un cristiano que ha pecado a diferencia de un pecador que ha pecado. Un pecador que ha pecado, ¿cómo se siente? Inmediatamente, pero en la milésima de segundo que ha cometido el pecado. Se siente sucio, inmundo, ¿qué más? ¿Qué otro sentimiento viene? Tristeza, dolor, ¿qué más? Cuando se mira al espejo. Vergüenza. Vergüenza. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Qué es lo que hace el espíritu de esa persona? Se contrita. ¿Y qué empieza a venir acá? La acusación del diablo. ¿Y qué es lo que te dice el diablo? ¿Para qué vas a seguir? ¿Para qué? Sí, no podés, ¿viste? ¿Y por qué mucha gente se aleja de la comunión con el Señor? Porque le cree más a la mentira del diablo que a lo que la palabra de Dios dice. Ahora, un pecador que peca, ¿qué siente? La conciencia está cauterizada. ¿Sabe que ha pecado? Sí. ¿Le interesa? No. ¿Siente algún remordimiento? No. Complace, dice, en el pecado y con la práctica. ¡Wow! Muy bien, fíjense ustedes. El estado de todos después de la caída era muertos en delitos y pecados. ¿Qué dice Efesios 2:1? ¿Quién no tiene? Efesios 2. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en delitos y pecados. O sea, biológicamente vivos, pero ¿cómo estábamos espiritualmente? Muertos en delitos y pecados. ¿Qué quiere decir en delitos y pecados? Muertos en delitos. Es la causa, es la causa. ¿Cuál es la causa de que mi estado sin Cristo es muerto? Porque en pecado, delitos y pecados es la causa de que me hace estar muertos. ¿Sí? Cuando uno dice, ¿de qué murió? Y de algo murió, ¿no es cierto? De alguna hipótesis empieza a buscar la gente de qué murió. O los partes médicos, o los certificados de función dice de qué murió. ¿Sí? Bueno, el certificado de defunción dice acá de qué ha muerto Adán y toda la humanidad. ¿De qué ha muerto? Delito y pecado. ¿Cuál es el certificado de defunción? Muerto por delitos y pecado. Fíjense ustedes. Pero aún en ese estado, Dios nos dio vida. Muy bien. Analicemos un poquito qué hace un muerto cuando está muerto. No puede nadar. Está muerto. No es nadar del verbo nadar, nada que no hace nada. Muy bien, no hace nada. ¿Puede oír? No. ¿Puede hablar? ¿Puede cantar? No puede expresar absolutamente nada. Porque ¿qué era la muerte física? La separación del alma del cuerpo. O sea que si el alma no está en el cuerpo, ¿qué es el cuerpo por más que tenga boca? Nada, por más que tenga ojo, no, nada. Porque la materia en sí no tiene nada.
no puede hacer nada. Quien le da vida a ese cuerpo es el alma. El alma hace de que todos los sentidos, los órganos, todo estén funcionando como tiene que ser. Cuando el alma se va del cuerpo de esa persona está muerta. Muy bien, el alma del hombre está capturada en la esclavitud del pecado. Para con Dios está muerto, su espíritu está muerto, por lo tanto no puede servir a Dios, no puede obedecer a Dios, no puede oír a Dios, no puede escuchar a Dios, no puede ver el reino de Dios, no puede tener ninguna actitud hacia Dios. Por lo tanto, la vida de una persona muerta espiritualmente no puede decidir ni hacer nada en obediencia a Dios si primero no recibe la vida. Él os dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. Muy bien, ¿qué otra cosa? Estábamos, según Romanos 3:23, que ya lo conocemos, destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa la destitución? ¿Qué pasa cuando hay un golpe de Estado hacia un presidente o hacia un rey? Se lo destituye de su cargo. Se lo saca violentamente. No hay un consenso. Se lo saca violentamente de su estado, de su lugar, de su posición de autoridad, de gobierno, de identidad, de imagen, de apariencia. Se lo saca. Muy bien, nosotros estamos esperando entrar en gloria. ¿Por qué estamos esperando entrar en gloria? Yo quiero entrar en la gloria. Yo le creo a mi Señor que dijo que Él quiere que yo vea su gloria. Entonces yo estoy esperando, no veo la hora de que Él venga, porque yo quiero ver su gloria. Yo espero entrar a la gloria. ¿Qué quiere decir que espero entrar a la gloria? ¿Dónde estoy? Afuera de la gloria. ¿Se entiende esto? Y no quiere decir que nosotros, porque estemos afuera de la gloria, no somos salvos. No somos salvos. Pero aún no se ha completado nuestra salvación. Porque mi salvación va a ser cuando Él venga y entonces Él diga, pasen, benditos. Y cuando entremos en estado de gloria, ¡wow! ¡Qué hermoso! Porque ¿dónde estaba? Fuera. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, sacados, echados fuera, apartados, arrancados del estado de gloria. Por eso es que así era nuestra condición. El hombre fuera de la gloria de Dios, ¿sabe qué hace naturalmente? Busca su propia gloria, crea su propia gloria. Y este mundo se encarga de brindar esa gloria. ¿Sabe cómo se llama esa gloria? Una vana gloria. ¿Qué significa algo vano? Sin sentido, sin valor, inútil. O sea, ¿hay gloria en este mundo? Sí, pero ¿cómo se llama? Vana gloria. Es una gloria que no tiene sentido. Alguna vez te dijeron, mire, le regalo, esta piedra es oro, oro puro. ¡Wow! Y te vas a la joyería, mire, ¿quieres saber cuánto pesa esto? No, esto no es oro. Esto lo ponen arriba de la torta. Es impresionante lo que nuestra mente finita no puede captar, ¿no? En la realidad de lo que ha sido la imagen, el primer hombre Adán. Tremendo. Ajá. Pero entonces veremos cara a cara. Conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Así es. Cuando entremos a ese estado. Ni siquiera nuestra mente está preparada, exactamente. Ni siquiera nuestra mente. Porque es como que vemos por espejo, a oscura. Como es la fe. Pero no podemos ver todavía, no podemos entender lo que es ese estado. Es por la fe, exactamente. Muy bien. ¿Cómo estaba la voluntad de todos los hombres? ¿Cómo está? Esclavizada. Lo hemos leído hace un rato, ¿sí? Esclavizada a la voluntad del diablo. La mente del hombre. La mente. No puede el hombre hacer nada sin su mente. Una persona que tiene problemas mentales está fuera de sí, de sus facultades, de su gobierno. Una persona que tiene muerte cerebral es un cuerpo que respira nada más. Una persona que tiene la mente atrofiada por problemas patológicos o psiquiátricos es una persona desequilibrada
es una persona que puede mostrar psicopatía, puede ser una persona que puede tener doble personalidad. La ciencia, la psicología, la psiquiatría estudia esto y se dan cuenta de que hay muchas cosas que pasan por el trastorno de la mente. Ahora, fíjense ustedes que una mente esclavizada es mucho peor que todo lo demás, porque es una mente que no tiene absolutamente libertad ni voluntad de hacer nada. Y el que tiene esclavizada la mente de esa persona es Satanás, dice. Y esa es la condición del hombre que quedó desde la caída de Adán. Por eso que el hombre no puede hacer nada. No puede salir libre de esa esclavitud. No puede salir solo de esa esclavitud. Por más que yo esté dentro de la cárcel y diga, yo decido en el nombre de Jesús de todo corazón salir de esta cárcel. Yo no voy a salir por más que yo decida porque estoy en cárcel. Por eso vino Jesús, para libertarme. Él vino a darme libertad. Y dar libertad es que alguien mayor viene y ata al menor y sujeta al menor para saquear sus bienes. El hombre fuerte es atado por uno más fuerte. Y eso es lo que vino a hacer Jesús, porque la condición de todo ser humano es esclavo, una mente esclavizada. No tiene libertad, está bajo la voluntad del diablo. Por lo tanto, Jesús vino a darnos libertad, y eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. También vemos nosotros de que el entendimiento está entenebrecido. ¿Quién tiene ese texto? 2 Corintios 4:4. Una versión diferente. ¿Cuál es la versión? ¿NBI? Ajá. 4:4, ¿no? 4:4. Esto es entre los incrédulos a quienes el Dios de este siglo, este mundo, le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Una mente, un entendimiento entenebrecido. Fíjese que una cosa es la voluntad del hombre que no puede hacer nada porque está esclavizada, una mente que está esclavizada, el entendimiento, ¿sí? ¿Para qué sirve el entendimiento? La misma palabra lo dice. Para entender, para comprender, ¿sí? Una persona que no tiene entendimiento, es difícil hacerle comprender o entender algo que se le quiere transmitir. El entendimiento es una facultad natural que tiene el hombre de la capacidad de recibir información, procesarla, comprenderla y ejecutarla. Si una persona recibe información y la ejecuta sin procesarla, es peligroso. Es como una computadora. La computadora recibe datos, pero lo procesa de acuerdo a las coordenadas de los datos que yo le he dado. La computadora es tonta, es boba, si no le doy yo las coordenadas. Uno dice, ¡ay, la computadora impresionante! Pero la computadora es una máquina tonta. Es el hombre el que le da las coordenadas para que cuando yo le doy los datos, procese por ecuaciones y por lenguaje que yo le estoy dando, procese todo y entonces dé con eficacia lo que yo le estoy solicitando. Pero la computadora en sí misma es tonta, una máquina tonta. El hombre necesita entender que todo lo que uno recibe como información debe ser procesado. Y eso es comprendido, entendimiento para dar un resultado. Muy bien. El hombre, por más que yo me pare, a ver, me voy a hacer un lado, yo no existo, ¿sí? Estamos en un lugar donde están todas las personas inconversas, que tienen todas estas características. Son enemigos de Dios, esclavos del pecado, están muertos en delitos y pecados, son destituidos, separados, nada que ver con la gloria de Dios. Tienen una mentalidad, una voluntad totalmente esclavizada y sus entendimientos están en oscuridad, no entienden nada. Y yo traigo al predicador más famoso que existió en la historia de la humanidad y lo pongo a predicar. Si ese predicador no predica con el favor del Espíritu Santo, que es el único que abre el entendimiento, el único que abre los corazones, el único que le trae luz a la mente, no actúa, ese predicador, por más famoso que sea, la gente no va a entender nada.
la gente no entiende nada. Porque ningún hombre puede hacer que esto sea dado vuelta o transformado si no es por la luz. El Espíritu Santo es el que trae luz, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, dice el apóstol Pablo en Efesios 1:15 creo que está, para que podamos comprender. O sea, fíjense ustedes, Jesús mismo a los dos de Emaús dice que Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. A sus discípulos, no fue a los de Emaús. A los de Emaús, dice, ellos sentían que ardía su pecho mientras Él hablaba. Pero fíjense que si no actúa Dios, si no actúa el Espíritu de Cristo, no hay ninguna garantía, ningún resultado, porque la condición del hombre está totalmente opuesta a la esencia divina. Ahora, ¿vamos bien hasta acá? ¿Seguro? Muy bien. El otro punto que tenemos que ver nosotros es ¿a quiénes vino a salvar Jesús? Y aquí es bueno que nosotros podamos sacar nuestros conceptos fanáticos, ¿sí? E ir a las Escrituras. No poner el carro adelante del caballo, como se dice, ¿no? Porque a veces nosotros ponemos nuestras emociones delante de las convicciones. Y a veces uno dice, pero yo quiero que todo el mundo se salve. Yo también, todo el mundo, hasta Dios dice que Él quiere que todos se salven. Pero fíjense ustedes de que no se trata por las emociones, se trata específicamente por la voluntad soberana de Dios. Entonces, ¿cómo lo revela, cómo lo muestra la palabra? No tenemos mucho tiempo para ver todos los textos bíblicos, pero creo yo que hay tanto arminianos como calvinistas, tanto los que creen en la doctrina de gracia como los que creen en el libre albedrío y cuántas cosas más, no pueden negar absolutamente de que el hombre está muerto en delito y pecado. No puede negar texto como que el hombre no es justo ni siquiera uno. No puede negar que no hay hombre que busque a Dios. No puede negar que el hombre está muerto, siendo enemigo de Dios. O sea, esos textos que hemos visto acá, no importa cuál es la creencia que tenga, si es arminiana, si es calvinista, si es reformada, no importa cuál es la creencia. Si va a la palabra, la persona que dice que es cristiano va a aceptar esos textos. Como si va a la palabra, va a encontrar en la palabra de que dice claramente que Dios ha escogido antes de la fundación del mundo para que sean salvos a los que Él quiso. Libre y voluntariamente y soberanamente. Entonces, no podemos erradicar, ni sacar, ni borrar, ni cortar los textos que a mí no me gustan, sino dejar la Biblia como está y creer como dice la palabra. Entonces, si nos damos cuenta de este punto, decimos, ¿a quién realmente vino a salvar Jesús? Y claramente la palabra habla de un Dios que es soberano y que por ser soberano Él determinó y decidió desde antes de la fundación del mundo quiénes iban a ser salvos y quiénes no. Ahora, Él no los llevó a la condenación. Dios no es culpable de la condenación, Dios es justo. Dios es un juez justo. Si una persona que ha cometido un homicidio se va y le dice, por culpa de usted, juez, yo me voy preso a la cárcel. Y el juez va a decir, pero si yo no hice nada, yo lo que estoy diciendo es aplicar la justicia. En tu libertad vos fuiste y mataste a esa persona porque quisiste, entonces yo tengo que aplicar la ley. Lo mismo pasa aquí con el carácter justo de Dios. Él no puede tener por inocente al culpable. Entonces, si todos hemos pecado desde Adán, todos hemos pecado, todos merecemos la condenación. Y todos teníamos esta condición, este estado, esta naturaleza totalmente separada voluntariamente de la posibilidad de ser salvo. No hay nadie quien pueda ser salvo por sí mismo. Entonces Cristo tiene que venir. Él tiene que venir porque el hombre necesita salvación. Él tiene que venir porque hay una aplicación de la justicia de Dios y esa aplicación se da en dos sentencias. Condenación o justificación, bajo la ira o bajo la misericordia. Entonces, ¿cuál es la función de Cristo? Él vino a este mundo porque había un pueblo escogido. Ese pueblo a quien el Padre los escogió antes de la fundación del mundo y se lo dio al Hijo, ese pueblo a quien Él es Rey de Reyes, ese pueblo estaba bajo esclavitud. Ese pueblo estaba bajo condenación. Ese pueblo estaba bajo la ira de Dios. Por lo tanto, Jesús vino a lo suyo. Jesús vino a dar su vida
por su iglesia, como dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Él vino a dar su vida por su iglesia. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Él vino a dar su vida por sus amigos. Él vino a pagar la deuda. Muy bien, entonces, ¿a quién vino Jesús a salvar? Muy bien, claramente la Biblia dice que Jesús vino a salvar a todos los que recibieron como Señor y Salvador. ¿En eso no hay problema? No, ¿no es cierto? Todos los que le recibieron a Jesús como Señor y Salvador, esos son salvos. ¿Qué dice Juan capítulo 1? Dice versículo 12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Muy bien, fíjense, ¿quiénes son los que se van a salvar? Todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida es legal, es legítimo, es lo que todo el mundo debe hacer. Recibir al Señor Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. ¿A quiénes vino a salvar Jesús? A todos los que le recibieron. Muy bien, pero no termina el texto allí. ¿A dónde estoy acá? Para llegar a ser hijo de Dios, dice todos los que creen. Todos los que creen, así lo dice el versículo 12. A los que creen en su nombre. Hubiera sido decisión del hombre si diría, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero entre línea y línea hay otra línea. A los que creen en su nombre. Entonces se desprende una pregunta. ¿Quiénes son los que pueden creer? ¿O quiénes son los que creerán? Obviamente nosotros llegamos a preguntarnos quién son los que van a creer. Y el versículo 13 da la respuesta. Los cuales no son. Cuando dice los cuales, no está hablando de todo el mundo, sino los que pueden creer, los que van a recibir al Señor. Ahora fíjense ustedes, salgan por la calle y usted haga esta pregunta. ¿Usted ya recibió al Señor en su corazón? ¿Qué le va a decir la mayoría de la gente? Sí, mire, le saca el rosario. Acá lo tengo. O te saca la estampita. Sí, yo lo recibí. Algunos relacionan recibir la imagen que pasea por el barrio, ¿no es cierto? Yo ya lo recibí, dice. Fíjense ustedes que el concepto de recibir no necesita el creer, simplemente recibir. Si la oferta me conviene, lo recibo. Nunca vinieron a tu casa, te tocaron el timbre y dicen buenas tardes, estamos haciendo una promoción de jugos pipipi, sabor frutilla, pero le dejamos 6 botellas de regalo para que lo pruebe y después usted me dice la semana que viene si quiere o no quiere. O así hacen la soda, creo, ¿no? O el agua. La soda y el agua, ¿sí? Las gaseosas, tome, le dejo. Entonces, si a usted le conviene la oferta, lo recibe. Bueno, ¿es gratis? ¿No hay costo? Sí. ¿Es gratis? Bueno, listo, lo recibo. ¿Qué aplicó fe para creer, para recibir? No, simplemente vio qué cosa. La conveniencia. Un evangelio distorsionado, un evangelio falso es que reciba a Jesús y le va a dar paz, prosperidad, sanidad, salud, la familia unida, van a tener de todo. Deme 2 Jesús, te van a decir, ¿no? Fíjense ustedes que la oferta hace de que la persona, si le conviene, diga, y bueno, lo recibo. El texto no dice eso. El texto dice, mas a todos los que le recibieron, coma, a los que creen en su nombre, coma, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces cuando comienza el versículo 13 diciendo, los cuales, ya no está hablando de todos los seres humanos en particular, sino los que llegan a creer. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Qué quiere decir? No se trata de que ustedes llegaron a creer porque eran hijos del pastor, o porque eran hijos del predicador más famoso. No, esto no se hereda, esto no viene en la sangre. Ustedes pueden llegar a creer
cuando han sido engendrados directamente por Dios el Padre. Entonces, el Padre es el que engendra a los que van a creer. El Padre es el que actúa aquí. Por lo tanto, ¿a quiénes vino Jesús a salvar? A los que van a creer y le van a recibir. A los que el Padre los engendró antes de la fundación del mundo. En la elección, ese engendramiento es el acto de amor de la elección cuando fueron escogidos antes de la fundación del mundo. Entonces vemos nosotros que la misma palabra nos está enseñando que Jesús vino a salvar a los que iban a creer en su nombre. Muy bien, según Efesios capítulo 1, versículo 5, también dice que fuimos adoptados. Y esto legitimiza o legaliza nuestra relación padre-hijos, hijos-padres con nuestro Señor. En amor, habiendo sido predestinados para ser. Hemos sido predestinados, nuestro destino previamente fue planificado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí había afecto, aquí había amor. Por lo tanto, ¿quiénes son los que pueden creer y llegar a ser adoptados? Los engendrados por Dios Padre. Cuando vemos nosotros en Juan capítulo 10, versículo 26, vemos nosotros que Jesús confronta a judíos seguidores, pero que seguían muchos de ellos por el pan o por los milagros, no estaban dispuestos a seguir por la fe. Dice el versículo 20, vamos a leer el 22 en adelante. Juan capítulo 10, versículo 22 al 27, dice: celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Cristo, el Mesías, el libertador, si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Vamos, decilo de una buena vez. Estaban por sus hechos, por sus acciones, estaban ellos haciendo conjetura y será o no será, pero lo confrontan. Dilo abiertamente. Y Jesús le responde esto: os lo he dicho. Ya lo dije, si ustedes se ponen a ver, ya lo había dicho Jesús. Ya lo dije, pero y no creéis. El problema no está en la palabra, porque Él ya lo dijo. La palabra ya fue expuesta, ya fue expresada. Ustedes no creen. Las obras que yo hago dan en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero le dice el versículo 26, porque ellos no creen. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. No dice Jesús, ustedes no son mis ovejas porque no creen, sino no creen porque no son mis ovejas. Ustedes no creen porque no pertenecen a mi rebaño, no pertenecen a mi redil. Yo vine a buscar a mis ovejas. Mis ovejas estaban perdidas, mis ovejas estaban esparcidas, estuvieron bajo pastores asalariados que vieron el peligro y la abandonaron. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿A quiénes? A mis ovejas. ¿Quiénes oyen mi voz? Mis ovejas. ¿Quiénes son los que me siguen? Mis ovejas. ¿Ustedes saben por qué no me creen? Porque no son mis ovejas. Es muy claro. Jesús vino a salvar a un pueblo que le pertenecía a Él, pero que estaba esclavizado en el pecado, que era enemigo de Dios porque no le conocía, que estaba esclavo de la voluntad del diablo, que estaba muerto en delitos y pecados. Jesús vino a hacer efectivamente la obra en la cruz del Calvario, porque si Él vino a morir por todo el mundo, entonces el ministerio y la misión de Jesús ha fracasado. Porque ¿cuánta gente se está yendo al infierno?
Y no se trata de la decisión, sino realmente de la soberanía de Dios. Y lo que legitimiza el ser hijo de Dios es recibir por haber creído, y por haber creído somos hechos hijos de Dios en adopción por medio de Jesucristo. Y lo que garantiza nuestra posición en Dios es lo que dice Pablo en Romanos 8:17. ¿Quién lo tiene? ¿Tenés? Y si hijos, también herederos. Acá no hay hijos sin herencia, hermanos. Yo no sé si te tocó la herencia alguna vez. Algunos sí, otros no, capaz que no le tocará acá. Pero nosotros fuimos engendrados por Dios. Tenemos un Dios que no necesita morirse para que seamos herederos, sino que por gracia y por misericordia Él nos hace partícipe de su herencia eterna. Y lo que vemos nosotros es que la condición ha cambiado. Nuestra condición antes era terrible. No era la acción, era nuestra condición. No estábamos condenados por lo que hacíamos, sino por quienes éramos. Ese árbol es malo porque el fruto que da es malo. No es malo el árbol porque el fruto es malo. El árbol es malo, da fruto malo. Entonces, acá la condición ha cambiado. Ya no somos enemigos, ya no somos esclavos, ya no estamos distantes, ya estamos reconciliados. Ahora somos hijos. Y la evidencia es que si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios. Esa palabra de es la procedencia. Somos herederos de Dios. ¿De dónde viene mi herencia? De Dios. Herederos de Dios. Aleluya. Así que si padecemos juntamente con Él, para que justamente Él seamos, como Él seamos glorificados. Herederos en la misma gloria del Señor. Gálatas capítulo 4. Dice el versículo 1. Porque también digo esto, que entre tanto el heredero es niño, nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todo. Muy bien, muchos se dirán, bueno, yo soy heredero, claro, amén, lindo versículo, pero ¿qué pasa con mi herencia? ¿Qué pasa que no la puedo vivir? Algunos dicen, no, la herencia es cuando te mueras recién estés en el cielo. No, mis hermanos, ya somos partícipes nosotros de la herencia celestial en Cristo Jesús por muchas de las acciones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero el heredero, mientras es niño, no puede utilizar su herencia porque no se diferencia a un esclavo. Un esclavo no tiene herencia. Pero mientras es niño no puede usar su herencia. ¿Por qué? ¿Qué pasa un niño con $5,000? ¿Qué haría un niño con $5,000? $5,000 de chicle, de chupetines. El niño no sabe administrar, no tiene conciencia del valor. No sé si pasó hace unos años atrás que un niño sacó, no sé si como 15,000 pesos de una valija del padre y fue a comprar helado al heladero que pasaba en la calle. Y el heladero, cuando vio todo eso, el chico tocó el timbre y salió el padre y le dice, mire, su hijo vino con todo esto. Le devolvió el dinero. Fue acá en Argentina, no sé en qué parte se publicó esto. Pero el helado más caro, decía, se llamaba así, ¿no? Pero gracias a Dios que este hombre se dio cuenta, pues el niño quería un helado y ha sacado todo un fajo que había visto que el padre tenía para comprar helado. Ahora, fíjense ustedes de que un niño no tiene conciencia de la herencia, no tiene conciencia del valor, no tiene administración. Puede ser un peligro. Entonces, ¿qué dice? Sino que está bajo tutores y curadores. Tutores y curadores quiere decir administradores. Mayordomos, administradores que administran, contadores. Sí, que hay niños que pueden haber quedado con una fortuna incalculable, pero hasta que no son mayores de edad no lo dejan que manejan, le dan
su caja chica, no sé, $5.000 para que vaya a comprar algo, pero no maneja sus dineros, sino que los administradores son los que manejan. En este caso nosotros vemos que el Espíritu Santo cumple la función en nosotros como el tutor, el que administra. A veces uno dice, yo no sé, soy hijo de Dios, pero no puedo orar con poder, con victoria, no puedo sentir esa presencia. Yo me siento a leer la Biblia y no sé, me cuesta, estoy 10 minutos y ya me duermo. ¿Saben por qué, hermano? Porque le falta madurez espiritual. Un niño recibe la fracción del alimento de su mamá o de su papá, lo que necesita para alimentarse. ¿Sí o no? Si usted agarra un bebé y le deja una caja de chocolate, se la va a comer toda la caja y nosotros sabemos que le va a hacer mal. Pero un padre, alguien responsable, un administrador, le da lo necesario. Bueno, el Espíritu Santo cumple en nosotros esa función de ser un tutor, pero hasta que alcanzamos madurez, nosotros empezamos a ver que podemos administrar, porque para eso es el fin y ese es el propósito, como mayores de edad. Por eso dice, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en la esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que los rudimentos, para que los redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu del Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también eres herederos de Dios por medio de Cristo Jesús. No dice serán cuando vayan al cielo. Dice son. Ya somos hijos y herederos de Dios. Fíjense ustedes que todo esto nos va enseñando lo que realmente Cristo vino a hacer. Ahora, ¿por qué Jesús y no otros? ¿Sí? Ya vamos a ir terminando. ¿Por qué Jesús y no otros? Primero porque es una obra de amor del Padre. El Padre quiso expresar amor. De tal manera amó Dios al mundo. Si el Señor, el Padre, enviaba a un angelito, no era lo mismo, ¿no es cierto? La máxima expresión es la máxima ofrenda que Él dio. Y el amor más grande lo demostró amando a sus escogidos, al mundo, por medio de Jesucristo, su Hijo. Él envió a un Salvador, a Cristo, como una expresión de amor máxima que podía haber. Ahora, ¿conoce este dicho? El que rompe paga. ¿Sí? A veces están en las instituciones, ¿no? El que rompe paga, dice. A veces forma parte del renglón eso de las reglas de convivencia, ¿no? ¿La leyeron alguna vez la regla de convivencia? El rompe paga. Y hay muchas cosas más, ¿sí? Pero fíjese, aquí hay aplicación de justicia, no es injusto. Si yo rompí algo, tengo que pagar. ¿Sí o no? Me presta el Smart TV de 55 pulgadas al vecino. Primero no creo que te lo preste, ¿no? Pero si te lo llega a prestar y algo le pasa, fíjense en ustedes, mire, yo le voy a pagar como mire, firmamos lo que sea, ¿no? Ahora, le pedimos, qué sé yo, una plancha. Se me quema la plancha, se me rompe la plancha. Y bueno, firman un crédito, saco una plancha y regalo. Ahora, se me rompe algo de nada, de valor. Bueno, se me rompió. Nosotros medimos qué es lo que yo voy a devolver de acuerdo al costo. Si veo que es algo que nos anda peleando entre vecinos por una lapicera que se rompió. Fíjense que nuestro sentido de justicia vuelve a aplicarse aquí incorrectamente. Pero fíjense ustedes que lo que rompió a Adán, lo que deshizo a Adán, lo que arruinó a Adán, lo tenía que pagar Adán. Pero Adán no tenía crédito. Adán estaba en bancarrota espiritual. Adán estaba destituido. Adán no podía acercarse nunca más delante de la presencia de Dios para arreglar las cosas,
porque por su pecado fue en su condición expulsado. Entonces, la Biblia menciona en Romanos capítulo 5 de que hubo un segundo Adán, otro Adán, y este fue Jesús. Pero este es mejor que el otro Adán. Entonces, lo que Adán arruinó siendo hombre, Cristo no podía venir a resolverlo siendo Dios. ¿Qué tengo que hacer? Para arreglar lo que el hombre rompió, Él se tuvo que encarnar y hacerse hombre. Porque el hombre rompió, el hombre debe pagar. Entonces vemos nosotros que lo que Adán arruinó siendo hombre y debía pagar y restaurar, no lo hizo. Sin embargo, Dios muestra su amor enviando a su Hijo, que tomó la condición de hombre, siendo Él el segundo Adán, aunque no se llamó Adán, pero tomando justamente la condición, la tipología del hombre que agrada a Dios. Y Él fue el que envió a su Hijo. Jesucristo llegó para arreglar el gran problema que había de la humanidad. Había destrucción, separación, condenación, deuda, infracción por el pecado. Estaba todo mal. Entonces, ¿qué hizo Jesús según 2 Corintios 5:21? ¿Quién lo tiene? 2 Corintios 5:21, ya lo tengo yo acá. Ahí está, léelo. Léelo, por favor. No conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Solamente Jesús podía asumir nuestros pecados como suyos. Solamente Jesús. Un solo pecado que tuvo Lucifer y los ángeles rebeldes fue suficiente para que su condición sea destruida y cambiada para siempre. El pecado de rebelión, el orgullo, ¿sí? Un solo pecado que cometió Adán fue suficiente para caer de su estado. Al único que no le iba a afectar, porque ya vemos que ángeles y hombres le afectó el pecado, al único que no le iba a afectar en su naturaleza es a Jesús. Por eso es que Él se encarnó para asumir como suyos los pecados del pueblo. Asumir como suyos. Él dijo al Padre, ahora me vas a tratar a mí como el pecador que son ellos. Por eso es que Jesús, únicamente Él y nadie más que Él podía venir. Solamente Él vino a tomar el lugar de los pecadores, de un pueblo que estaba esclavizado en pecado, muerto en delitos y pecados. Jesús asumió como suyo los pecados de su pueblo y Él fue a pagar la deuda en la cruz del Calvario. Jesús vivió y murió en sustitución nuestra, para que cuando Él gane la recompensa de la justicia que satisfizo el Padre, entonces sea imputada hacia nosotros. Fíjense en ustedes, Él vivió como nosotros no podemos vivir. Él obedeció como nosotros no podemos obedecer. Él honró a sus padres como nosotros no podemos honrar. Él cumplió todas las leyes como nosotros no podemos cumplir. Y todo eso Él vivió para que los triunfos de su vida sean imputados a mí. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo ante los ojos del Padre soy visto sin deuda, porque he vivido una vida intachable. ¿Cómo una vida intachable? Perfecta ante los ojos del Padre. Cumplí toda la ley, cumplí con honrar a mis padres, obedecí perfectamente, cumplí con todo lo que el Padre me decía. Y usted dice, ¿yo hice eso? Pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento hice esto? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo hice esto, Señor? Así vamos a decir nosotros. El que pasa es que no lo hiciste tú, lo hizo mi Hijo. Él no tan solo fue a morir a la cruz, Él fue a vivir en lugar tuyo y fue a morir como una culminación de lo que vos tenías que hacer. Por lo tanto, Él vivió y lo que Él logró se te imputó a ti. Por eso es que vos con el Padre tenés paz. Entonces Jesús no tan solo asumió nuestros pecados, sino que Él sustituyó nuestro lugar en la vida y en la cruz. Nosotros imputamos nuestros pecados a Él y Él imputó su justicia en nosotros. Amén. Qué hermoso esto. Cuando estaba en la cruz, Jesús gritó, consumado
es, según Juan 19:30, y allí entregó su espíritu. Esa palabra griega, tetelestai, es una terminología comercial, ¿sí? Empresarial. En los mercados que había de Grecia, cuando alguien, porque el fiado no es de ahora, no es de Argentina únicamente, ¿no? El fiado ya es, ya vienen, ¿me lo anota? ¿Me lo anota en la libretita? Bueno, imagínense ustedes, hermanos, de que anotar o deber a alguien formaba parte del mercado, del mercadeo que se hacía. Entonces, cuando alguien venía y cancelaba, pagaba lo que debía, entonces se escribía o se sellaba un documento que decía tetelestai, que quiere decir cancelada la deuda, no me debe nada, absolutamente nada, está todo cancelado, todo pagado. Jesús dice eso exactamente en la cruz, tetelestai. Jesús lo dijo en arameo, pero en la traducción griega quiere decir eso, ¿sí? Consumado es. Padre, se pagó toda la deuda. Muy bien, si Jesús pagó la deuda por todo el mundo, por cada uno de los seres humanos, entonces no hay por qué volver a pagar. Entonces no se puede pagar dos veces la misma deuda. Jesús pagó y es suficiente. Por lo tanto, si alguien dice que Jesús murió por todos, entonces no tendría que ir nadie al infierno, porque ir al infierno significa pagar el castigo del pecado. Pero el castigo del pecado ya lo pagó Cristo en la cruz. Por lo tanto, no puede una persona pagar dos veces la misma deuda cuando Cristo ya pagó y dijo, ya está todo saldado. Entonces, ese grito de consumado es evidencia de que Jesús no vino a morir por todos los seres humanos, sino por un pueblo escogido que el Padre, desde antes de la fundación del mundo, se lo entregó a Él. Él vino a pagar por su pueblo, Él vino a dar su vida por su iglesia. Él vino a cancelar la deuda de su iglesia. Por lo tanto, Jesús logró esto. ¿Cuáles son los logros que Jesús tuvo en la cruz del Calvario? Antes éramos enemigos, ahora pasamos a ser amigos. Ya lo hemos leído el texto, ¿sí? De enemigos pasamos a ser amigos. Como cantamos esa canción, era tu enemigo y hoy me siento a tu mesa. Qué bonita canción, ¿sí? Fuimos reconciliados por medio de la cruz, ¿sí? Me gustaría que busquemos esos dos textos rápidos, ya estamos terminando. Colosenses 2, 13 y 14 y 2 Corintios 5, 18 y 19. Si lo tienen, lo leemos por favor. Logramos una reconciliación, estábamos separados, enemistados, apartados, y por medio de Jesús logramos la reconciliación. ¿Qué dice Colosenses 2, 14 y 15? Anulando. Anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio, clavándola en la cruz. ¿Qué hizo Jesús? El otro versículo. Hubo un triunfo. Nuestra acta que no era contraria, el decreto, nuestra deuda ha sido cancelada. Cancelada, quitada, ya nosotros estamos libres y fuimos reconciliados por el Padre por la victoria de Cristo. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 18 y 19? Fuerte. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Amén. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjense ustedes que el Padre no estaba ajeno a este acto, sino que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No tomándoles en cuenta el pecado de ellos, sino que al contrario, Él vio el acto de amor, de sacrificio de su Hijo para que nosotros seamos reconciliados. Por eso que ahora nosotros tenemos este ministerio de la reconciliación. Nosotros no tenemos que ser factores de división, sino de reconciliación, porque fuimos reconciliados por el Padre. Entonces, todo esto lo ha logrado el Señor. Según la palabra dice, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos, tenemos paz para con Dios? Lo que nosotros podemos ver que lo que logró Cristo, ese sacrificio,
es que Dios ya no tiene nada contra nosotros. Ya no tiene nada contra nosotros, ya no le debemos nada a Dios, nuestra deuda fue cancelada. El Padre tiene paz para con nosotros el medio es Jesucristo, nuestro Señor. Por lo tanto, somos nosotros libres de culpa y de condenación por medio de Jesucristo, que dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo es el estado ahora? Reconciliados, unidos, inseparables en Cristo Jesús eternamente. Por lo tanto es muy importante ver esto, ya no hay deudas. Ahora, Cristo, según Juan 1:29, fue presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado. Pero vemos en Hebreos que Cristo es el Cordero perfecto que llevó adelante la obra de redención. La más preciosa y extraordinaria obra, que es la propiciación, la expiación. Él murió como un Cordero. Veamos Hebreos 10, 11 y 12 y terminamos. ¿Quién lo tiene, por favor? Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Qué hermoso. Cristo es el Cordero de Dios. Él ha hecho la tarea más perfecta, también como sumo sacerdote de nosotros mismos. Por eso es que no tan solo podemos hablar de Jesús como Salvador en forma panorámica, sino entender realmente cuánto amor, cuánta planificación perfecta, cuánto agradecimiento abarca o abraza nuestro corazón sobre la obra de Cristo Jesús como Señor y como Salvador de nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, estamos estudiando esta materia de Cristología, para que podamos nosotros decir, Señor, inmerecidamente hemos recibido la misericordia y la gracia para ser salvos. Pero es bueno que sepamos lo que Él hizo para que nosotros glorifiquemos al Padre y a Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén.